Muy buenos días, damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Bootcamp de Experience AI, un espacio pues, donde escuchamos a docentes que están experimentando, aprendiendo y transformando la manera en la que enseñamos, en este caso también gracias a la inteligencia artificial. Y hoy tenemos el placer de compartir este espacio con Valentín Sánchez González. Os lo presento un poquito, él es docente de formación profesional para el empleo y ciclos formativos de grado medio y superior y, bueno, tiene una amplia trayectoria en distintas áreas, desde hostelería y turismo, comercio, marketing, administración y gestión, y también imparte docencia en materias vinculadas al emprendimiento, la economía, la educación financiera y la orientación profesional. Ha colaborado también con numerosas entidades y centros, incluyendo la Universidad de Salamanca, por ejemplo. Y bueno, él es graduado en turismo, diplomado en empresas y actividades turísticas y en el máster del profesorado obtuvo matrícula de honor con su TFM sobre la integración de la inteligencia artificial en la docencia de CP, ¿no? Y bueno, Valentín nos comenta también que tiene un interés constante por la innovación educativa, lo que lo ha traído también hoy aquí, y la formación continua en áreas como la competencia digital, e-learning y la analítica de datos. Así que después de esta presentación, bienvenido, Valentín. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Carmen? Pues nada, pues muchísimas gracias, darte la bienvenida y sobre todo pues darte las gracias, ¿no? Por ofrecerte a grabar este podcast, video podcast en este caso, ¿no? Y bueno, antes de entrar en materia, ¿no? Y de comenzar con otro tipo de preguntas, siempre nos gusta hacer una pregunta para romper el hielo, ¿no? Y esta pregunta, en este caso, también se la hemos preguntado que nos dé idea la inteligencia artificial de qué pregunta podría ser, ¿no? Y no ha dado esta opción y no ha gustado, ¿vale? Y la pregunta es, si tuvieras que describir tu relación con la inteligencia artificial como si fuera un personaje, ¿sería un asistente fiable, un aprendiz curioso o un compañero impredecible? Bueno, pues como hay dos partes, yo creo que sería una parte de asistente o inteligencia artificial y una parte humana y un docente. Yo creo que si transformara esta relación, mi relación con ChatGPT en particular o con la inteligencia artificial en general, con una escena de personajes, yo sería un aprendiz curioso con mentalidad abierta que utilizaría un asistente fiable para potenciar el trabajo. Me explico en clave narrativa. Yo como personaje, pues aparecería como un profesional metódico, formado, que no deja de aprender. Mi perfil está lleno de cursos, de formaciones, especializaciones, práctica docente, y encajaría con alguien que busca herramientas para mejorar, contrastar ideas e incluso explorar nuevas formas de enseñar. No sería, por tanto, un aprendiz ingenuo, sino un aprendiz avanzado que utilizaría la tecnología como un aliado estratégico. En cuanto a la inteligencia artificial como personaje, yo creo que asistente fiable. Alguien que organiza la información, que puede proponer ideas, que sintetiza y resume muchas veces. De hecho, tenemos muchas aplicaciones que tenemos resúmenes generativos, por ejemplo, y hace más ligero quizá ciertos trabajos técnicos o muy pesados, de mucha amplitud, ¿no? Pero siempre respetando las pautas y la creatividad de quien da las instrucciones, ¿no? Del usuario. La relación entre ambos, pues bueno, pues sería pues un docente inquieto por mi parte, riguroso y en constante evolución, que conversa con un asistente digital que ayuda a formar ideas o a estructurarlas y refinar proyectos. Incluso ahorrar tiempo en algunas fases. Por ejemplo, si dividiéramos toda la tarea docente en tres bloques, por ejemplo, una parte de organización de tareas, diarios, agendas, una parte de estructura y una parte de analítica o contenidos. En la primera parte, la de agenda, yo creo que perderíamos tiempo, porque ya tenemos automatizado nosotros por nosotros mismos las tareas, lo que tenemos que hacer. Bueno, eso lo tenemos, yo creo que bastante automatizado. La última palabra de contenidos, o sea, la última fase, perdón, la de contenidos, quizá ahí sí que necesitaríamos
un pensamiento crítico, un análisis más profundo. Pero toda la parte administrativa, la parte central, la parte de metodologías o de estructura nos puede ayudar bastante, ¿no? Entonces hay que ver, los personajes se tienen que ajustar un poquito a jugar un rol, ¿no? A un papel. Entonces, bueno, pues esta relación maestro-alumno tampoco sería tradicional, ¿no? Ni impredecible. Más bien una colaboración equilibrada entre un docente con experiencia o un propósito y una inteligencia artificial que aporta una estructura y una precisión. Estupendo, pues vamos a ir desengranando, ¿no? Ahora con más preguntitas, Sí. cómo nos puede acompañar también la inteligencia artificial. Y una de las primeras preguntas que tenía era, Valentín, yo no sé si tú ya utilizabas la inteligencia artificial antes de hacer el curso de Experience AI, que me da a mí que sí, ¿no? Por esto del TFM y tal. Pero bueno, me comentabas también que este curso te ayudó muchísimo como a poner orden, a estructurar algunas ideas, ¿no? No sé si nos podrías contar básicamente esto, ¿no? ¿Qué te aportó el curso o cuáles fueron tus aprendizajes? Bueno, en cuanto a la primera parte, las inteligencias artificiales yo creo que ya llevan un tiempo, alguna década de recorrido, aunque sí que es verdad que la gran explosión o generalización se ha producido hace unos 5 o 6 años aproximadamente y sobre todo post pandemia. Sí las he utilizado las inteligencias artificiales en el mundo empresarial. En ciertos ámbitos con quizá volúmenes de facturación muy amplios, con muchos datos de clientes, Big Data, se pusieron en marcha, pienso que un poquito antes de la pandemia, en el 2018-19. Y, y bueno, por B2B, ¿no? Business to business, de empresa a empresa, ya las hemos utilizado y más, por ejemplo, en sectores empresariales, por ejemplo, el turístico, sí que en el 2020-2021 ya estamos funcionando prácticamente con ellas. Pero cuando me centré en la parte docente, eh, pues realmente entré en profundidad un poco a ver cómo funcionaba este sistema, porque es un poco más complejo enseñar con esta herramienta que trabajar con ella para procesos mecánicos, ¿no? Y fue cuando empecé a profundizar un poquito en el funcionamiento de la inteligencia artificial como herramienta o recurso didáctico. Y en gran medida por eso, por la gran explosión que hubo de plataformas de enseñanza y de teleformación, ¿no? A raíz de lo que te digo de la pandemia del año 2020, que fue, digamos, el punto de inflexión en la enseñanza a distancia, ¿no? En cuanto al curso, bueno, es decir que la plataforma FAD, llevo ya 2 o 3 años haciendo cursos en esta plataforma, me parecen muy, muy interesantes, innovadores, y bueno, desde la Experience AI, que es el último que he hecho este año, he pasado también por inteligencia artificial y nuevas oportunidades en educación, que fue en el año 2023, si no recuerdo mal, pasando por Be Critical, un curso que me llamó mucho la atención, la verdad, y me organizó muy bien los criterios para detectar sesgos en diferentes fuentes de información. Que aunque sí que es posible que contrastemos fuentes de información, analizar cada una de las fuentes de información es algo más complejo, ¿no? Y también otros cursos como docentes digitales, educando en nuevas competencias en el aula. La idea un poco de todos estos cursos, que la verdad que siempre extraigo conocimientos de ellos, es qué le podemos enseñar al alumno. O sea, qué aprendemos nosotros y qué le podemos enseñar al alumno para que utilice correctamente las herramientas de tecnología de información y comunicación. Concretamente, el curso Experience AI me ha aportado un gran abanico de recursos didácticos, de aplicación en el aula y una estructura programática para llevarlo a cabo realmente. Porque sí que es verdad que los alumnos la utilizan, ¿no? Lo veremos un poquito más adelante, os comentaré algún casito. Y en mi caso supone un gran comodín el curso, ¿no? Porque el alumnado que suelo trabajar está compuesto por un abanico de edades que oscilan entre 20, 22 años hasta los 55, incluso alguno más, ¿no? Entonces tenemos, digamos que, un alumnado muy heterogéneo en el uso de tecnologías.
Bueno, pues hay que afinar mucho y ajustar cómo impartimos esta docencia, ¿no? Primero, para conocer el grupo que tenemos de trabajo de alumnos, hay que investigar sobre los conocimientos previos que tienen, las experiencias propias, ya que muchos de sus aprendizajes son totalmente dispares, muchos en cuanto a centros de trabajo, centros educativos, incluso autoformación, que muchos de ellos también de forma autodidacta pueden aprender cosas, ¿no? Y de ahí, una vez que conocemos un poco qué es lo que saben o que pueden aplicar, pues evaluamos qué se puede aprovechar o qué hay que, digamos, descartar o desaprender, ¿no? Que es también una tarea bastante difícil en este tipo de grupos de alumnos, ¿no? Y una vez más o menos que tenemos toda esta información previa, pues adaptamos y personalizamos los procesos de enseñanza-aprendizaje a este colectivo y se hace necesaria pues aplicación de metodologías muy complejas, ¿no? El curso Experience AI, la verdad que te da varias pautas y además tiene una plataforma Raspberry Pi que me ha parecido bastante interesante, ¿no? Muy bien, me ha gustado, la verdad. Estupendo. Pues si te parece, Valentín, vamos a pasar a tu aula, ¿no? Para conocer lo que hace en ella. Entonces, bueno, antes de grabar este podcast, ¿no? Me contabas que haces muchos experimentos en clase también con inteligencia artificial. ¿Nos podrías contar alguno de estos experimentos por si sirve de inspiración a alguien que nos esté escuchando? Pues bien, sí, durante el transcurso además de este año, casi en paralelo al curso, acabando ya el curso de Experience AI, en uno de los módulos que se impartía estábamos tratando datos estadísticos con parámetros turísticos a nivel nacional e internacional. Y uno de los criterios básicos a tener en cuenta era, a la hora de realizar las tareas, era la selección de fuentes de información, ¿no? Y además, bueno, soy muy estricto con que hagamos un buen uso de esas fuentes de información. Bueno, pues procuré diseñar una actividad con dos fases, ¿no? La primera fase propuse al alumnado investigar un mercado turístico utilizando dos sistemas. Por un lado, la mitad del alumnado utilizaría cualquier tipo de recurso analógico o digital sin inteligencia artificial, y la otra mitad del curso, del grupo, del alumnado, utilizaría únicamente inteligencia artificial generativa, ¿vale? Para realizar la misma investigación, con los mismos parámetros. Una vez concluido el plazo de investigación de datos y para realizar las investigaciones, se presentaron los resultados y se realizó pues eligiendo, digamos, un representante de cada grupo, ¿no? Y tienen que dar, pues, presentar, hacer una exposición al resto del aula, pues a todo el alumnado, ofreciendo los resultados, los procesos metodológicos y las fuentes de información consultadas. Conclusiones. Pues los alumnos extrajeron, luego en debate lo estuvimos hablando y extrajeron las siguientes conclusiones, ¿no? El bloque que utilizó solamente la IA recopiló mucho más volumen de información y menos fuentes, pero con unos resultados de más impact. Perdón, el que utilizó la IA recopiló, el que no la utilizó recopiló menos volumen de información y menos fuentes, pero los datos eran mucho más relevantes y de mucho más profundidad. Sin embargo, los que utilizaron inteligencia artificial generativa, el volumen fue mucho mayor, las fuentes fueron mucho más variadas, pero los datos muy superficiales. De hecho, muchos de los datos no eran relevantes y muchos de ellos no tenían nada que ver con el método de investigación, ni la tarea, ni la actividad, ¿no? El objetivo de la actividad consistió en saber discernir en el uso de cada una de las herramientas, en las que ya tenemos tradicionales, tanto analógicas como metabuscadores, Google o cualquier otro buscador,
o Bing, bueno, da igual. Y luego las IAs generativas, ¿no? Eh, Hasta el momento, muchos de los alumnos pensaban que nada, que ya la IA te lo hace todo. O sea, le metes el parámetro y te da el resumen, además te lo deja medio maquetado y muchos de los alumnos lo que hacen es copiar y pegar. Incluso, bueno, pues vimos que en algunos de los resultados eran hasta los mismos puntos que te daba la respuesta del front de la IA generativa, ¿no? Eh, pero, sin embargo, cuando entramos en profundidad en los datos, los que no utilizaron la inteligencia artificial fueron capaces de dar en el clavo con muchos conceptos y muchos datos invisibles para la IA, ¿no? Por ejemplo, una inteligencia artificial, si consultamos una fuente oficial, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, una inteligencia artificial puede leer los PDF, las notas de prensa que sacan con ciertos resúmenes, pero con números o datos generales. Si en esta actividad, que era con un poco más de profundidad, tiene que entrar, no entra. ¿Por qué? Pues precisamente porque en el Instituto Nacional de Estadística, una de las cosas que podemos hacer de forma personal, digamos, es entrar en las bases de datos y marcarle los parámetros. Marcar esas casillas no lo hace una IA generativa. Eso lo hace, digamos, el propio alumno, ¿no? Entonces, bueno, pues estos filtros que les damos a las bases de datos son los que nos proporcionan realmente los datos que queremos buscar, ¿no? Y este era un poco el objetivo que se trataba en esta actividad, ¿no? Entendido esto por parte del alumnado, bueno, pues teníamos una segunda fase, que fue, una vez que teníamos los datos, digamos, contrastados de la IA generativa y del trabajo manual, ¿no? Por decirlo así. Pues bueno, los propios alumnos hicieron informes con carga de profundidad, entrando bien en los datos. Y una vez que hicimos esos informes, pues yo les propuse que entrenáramos un GPT. Entonces, pues nada, cogemos ChatGPT y creamos un ChatGPT que se llamaba Estructura de Mercado Turístico. Y ahí le metimos, digamos, en la opción de ChatGPT Plus, puedes entrenar a una inteligencia artificial, a ese GPT, con 20 documentos. Evidentemente, nosotros esos documentos los extendimos todo lo que pudimos y se los cargamos, los alumnos principalmente, bajo mi supervisión. Y una vez que ya teníamos los documentos hechos y cargados dentro del GPT, hicimos una prueba y fue en tiempo real, contrastamos lo que nos decía el GPT sin entrenar y un GPT entrenado. Evidentemente, la diferencia de respuesta era abismal. Lo que nos daba un GPT genérico lo podemos encontrar en cualquier buscador prácticamente, pero datos específicos y muy concretos, el GPT entrenado evidentemente daba en el clavo, pero con trabajo previo hecho por el alumnado, ¿no? Oye, pues muy interesante, ¿no? Estos experimentos en el aula. No sé si nos puedes contar ahora alguna anécdota divertida que puedas compartirnos sobre algo que haya pasado con tus estudiantes y la inteligencia artificial. Pues sí, a una de las alumnas, bueno, desde hace aproximadamente, no sé, a principios de este año, ya empezaron a aparecer en los teléfonos, se empezó a introducir Gemini de Google y empezó a aparecer en los teléfonos, ¿no? Entonces, tanto escrito como hablado. Pues una de las alumnas con las que empezamos a trabajar en este aspecto de inteligencia artificial, pues al descubrirlo empezó a hablar con Gemini como si fuera una compañera o un docente, ¿no? A tal punto que muchas de las cosas que le decíamos los docentes nos las cuestionaba in situ, ¿no? Es decir, pues a mí me dice Gemini que no sé qué, a mí me dice Gemini que no sé cuántos. Vale, entonces, bueno, nosotros evidentemente como docentes tenemos que cuidarnos mucho de dónde sacamos la información, trabajarla, etcétera, para exponerla y bueno, y tener nuestras fuentes, ¿no? Pues bueno, en una de las respuestas me sorprendió una respuesta que me dio la alumna y digo, bueno, pues vamos a, si te parece, yo creo que eso no es correcto, pero vamos a analizarlo, ¿no? Porque a lo mejor yo estoy equivocado. Y en uno de los enlaces que le daba la alumna Gemini, bueno, pues evidentemente no tenía nada que ver con lo que estábamos viendo.
Entonces le expliqué un poquito a la alumna que, bueno, que esta tecnología está preparada para dar una respuesta y que es una respuesta aproximada, no tiene ni que por ser exacta ni que por ser errónea, ni, bueno, errónea sí puede ser, pero falsa a lo mejor no, ¿no? Con intención. Pero bueno, ella se lo tomó muy personal y se enfadó muchísimo con Gemini. De hecho, lo desinstaló. Así que nada, bueno, con posterioridad a los días siguientes estuvimos trabajando un poquito con ella y además ahora mismo ya prácticamente, yo creo que en esa época, que fue en mayo por ahí, ya los buscadores en Google le metes un comando de búsqueda y lo primero que te genera ya es Gemini, un pequeño resumen de localización de información y de fuentes, o sea que se está generalizando. Y bueno, la alumna un poquito se lo tomó como personal, ¿no? Bueno, por esto justamente, ¿no? Es muy importante la alfabetización, ¿no? Y entender también cómo funcionan las inteligencias artificiales. Esto ayuda mucho, ¿no? A entender los procesos. Y me Sí. gustaría preguntarte ahora, Valentín, desde tu perspectiva, ¿no? Como docente también, ¿qué competencias crees, ¿no? Que serán más importantes para el profesorado y también para el alumnado, ¿no? En este contexto donde ya predomina la inteligencia artificial. Bueno, a ver, curiosamente, en una época que estamos con la información en cualquier punto, estamos sobreinformados, cuesta mucho obtener fuentes de información. Y bueno, una de las cosas que te acabo de comentar es que en los parámetros de búsqueda de cualquier buscador, bueno, sobre todo de Google, ya te da un pequeño resumen con unas fuentes. Y creo que vamos a tener problemas un poquito en el corto plazo, ¿eh? Porque, claro, las fuentes de información, el poder tener acceso a las fuentes de información es básico para poder tener una de las competencias que para mí es prioritaria, tanto para docentes como para alumnos, que es el pensamiento crítico. Saber de dónde sale la información. Eh, Te pongo un caso. Estuve buscando no hace mucho, unos días, la semana pasada, una fuente concreta de algo que yo tenía en la cabeza que no me salía, no me acordaba y demás. Pongo en el buscador y solamente en las 3 primeras páginas de los resultados me aparecían TikTok, Instagram, X, solo me parecían redes sociales. Entonces, creo que no podemos hablar por redes sociales, tenemos que hablar en base a una fuente fiable y original, si puede ser primaria mejor, ¿no? Entonces yo creo que la competencia de pensamiento crítico es fundamental para saber discernir tanto por profesores como por alumnos, profesores evidentemente o docentes para poder facilitar la información y los alumnos para poder contrastarla y generar sus propios criterios. Sí, también por todo el tema de las fake news y todo esto Eso es. también que también lo hemos comentado, ¿no? También en anteriores podcasts y también, ¿no? En los webinars que hacemos en Experinia y también salen a veces estas cuestiones. Pues bueno, Sí. Valentín, muchísimas gracias, ¿no? Por compartirnos tus aprendizajes, tus experimentos y toda tu experiencia también en el aula y básicamente, bueno, nos deja muy claro que la alfabetización, ¿no? En inteligencia artificial es algo muy necesario y en el mundo, ¿no? en el que nos encontramos. Y para terminar, simplemente me gustaría hacerte una última pregunta y es si tuvieras que resumir en una sola frase, ¿no? Lo que te gustaría que ocurriera en los centros educativos en los próximos 5 años respecto a la inteligencia artificial, ¿cuál crees que podría ser? Bueno, pues básicamente enseñar barra aprender, tanto docentes como alumnado, a hacer un uso eficiente de la inteligencia artificial. A Eficiente. utilizar la herramienta de forma eficiente. Eh, También otra cosa que suelo hablar con algunos compañeros o incluso alumnos, muchos suelen poner hola, buenas tardes, gracias, ¿vale? Tratar a la IA con, digamos, personalizar la Persona. IA, ¿no? Sí. Y em,
todos los comandos y letras que le ponemos de más a una IA consumen energía, ¿no? Mucha gente humaniza a lo mejor la inteligencia artificial, pero no se da cuenta que es una máquina que procesa a través de servidores, superprocesadores, etcétera, etcétera, y eso consume mucha energía. Entonces yo creo que debemos ser bastante eficientes con el uso de este tipo de herramientas. Creo que este va a ser uno de los grandes temas, ¿no? Abordar Sí, también de cara a 2026, ahora que sí, ya conocemos, ¿no? Un poco la IA y cómo funciona, ahora también viene todo este tema, ¿no? De la sostenibilidad y que hay también sí, detrás del uso, ¿no? De la inteligencia eso es. artificial. Pues muchísimas gracias, Valentín, una vez más por ofrecerte a grabar este podcast y a todas las personas que nos estáis escuchando pues os animamos mucho, ¿no? A que empecéis a probar también actividades, que comparéis resultados y alfabetizar, ¿no? Sobre todo en inteligencia artificial en cualquier etapa educativa. Y ahí en el bootcamp tenemos los podcasts como este que estamos compartiendo con Valentín, los webinars, que hacemos también webinars mensuales que tratamos, bueno, temáticas muy distintas sobre esto y tenéis también las misiones, ¿no? Que podéis también empezar a llevarlas directamente al aula y aprender y enseñar también al alumnado y eso, no hace falta, ¿no? Saber ni de programación ni ser experto con esto, Eso. sino, bueno, empezar con algo pequeñito, ¿no? Como nos cuenta aquí Valentín, podéis usar, ¿no? El experimento de Valentín y bueno, pues también muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.